Por eso, ¿dónde pongo el foco? Nosotros estamos polarizados en la mente pequeña. Y en la mente hay el factor que piensa, pero también hay un foco mental de atención. Y es ahí donde estamos manejando esa noción de realidad. Al estar crispados en este punto de vista, no vivimos como realidad, más que lo que manejo a través de este centro. Así como estamos identificados aquí, debemos aprender a vivir abriéndonos desde aquí y conectamos con el fondo. Eso se produce cuando yo dejo de estar crispado sobre las formas, cuando yo aprendo a estar presente, despierto soltando las formas. Yo no soy ninguna idea. Yo soy la inteligencia. Y yo puedo ser directamente la inteligencia cuando estoy lúcidamente silencioso de ideas. Cuando estoy despierto y lúcido, no me apoyo en nadie ni en nada. No me identifico. No me proyecto. Entonces la inteligencia que soy se manifiesta. Y a la vez se hace consciente de mi plano exterior. Yo solo puedo vivir el amor y la felicidad cuando, dirigiendo mi atención a mi fondo afectivo, me instalo ahí y suelto todo aspecto o estado particular. Ahí sí realmente yo soy felicidad. Ahí lo descubro. No es que tenga que ponerle la felicidad, sino descubrirla. Lo que me impide vivir eso que soy es lo que estoy poniendo encima de mi mente. ¿Se acuerdan? Lo que cubre. Si aprendo a estar lúcidamente presente en mi corazón, sin proyectar nada, eso será la revelación de mí mismo. Soy un foco inmenso de amor y felicidad. Soy un foco de energía y de inteligencia absoluta. Bien. Todo lo que existe, existe en relación con el todo. Por eso ya tiene un sentido en sí mismo. Lo que soy es algo aparte de que mi vida tenga o no tenga finalidad. Cuando decimos que no hay objetivo, que la realidad no tiene finalidad, es en el sentido de que no tiene la finalidad instrumental que yo le puedo dar a las cosas con mi mente pequeña. Pero como mi mente pequeña está acostumbrada a relacionarlo todo, entonces está viviéndose a sí misma como si fuera un instrumento para algo. Y ser un instrumento para algo es solo un modo relativo de ver las cosas. En sí no hay esa relación. En sí el todo ya es y no tiene finalidad. Pues el concepto de finalidad implica un modo relativo de ver lo que existe. Se trata de ver que si yo soy esa plenitud que me está empujando, esa lucidez, ese amor, ¿cómo puedo yo realizar eso? En la medida en que yo realice lo que soy, ya iré viendo por mí mismo si eso tiene sentido o no. Y lo que quiere decir sentido. Pero de momento estamos en una mala situación para poder juzgar, porque estamos viviendo una milésima parte de nuestra capacidad de ver. Entonces lo más importante, lo más urgente, es que yo convierta la intuición de que soy esa plenitud en una realización plena
y que me concentre en esto, que es lo fundamental. Por ejemplo, yo puedo pensar en una música fantástica y para eso utilizo la mente. Pero una vez que estoy situado en el hecho musical, entonces siento la música y suelto la idea. Cada vez que yo me centro, suelto mis ideas mentales. Salgo de mi cabeza, podríamos decir, ¿no? Porque dejo de sostener esa idea. En realidad nosotros lo que hacemos siempre, por eso nos cuesta tanto todo, ¿no? Es vivir aferrados. Por eso hoy en día en la espiritualidad que está esto, hay que soltar, hay que soltar. Ay, confío y suelto, y porque lo diga ya pienso que va a suceder. No, es que tengo que ver, tengo que mirar, tengo que hacer este gesto de ir hacia adentro, sentir, experimentar la vida para poder soltar las ideas acerca de lo que es la vida, de cómo debería ser la vida, de lo que está bien, de lo que está mal. Porque si vivo así es que no vivo. Estoy todo el tiempo en mi cabeza. Por eso no entiendo lo que es soltar. La gente es como que es muy sencillo soltar. Acá en este ejemplo lo vimos claro. Yo no puedo pensar que la música es fantástica, porque me quedo pensando. Hago racionalizaciones de cómo es la música, no sé qué. Pero ¿cuándo estoy centrado en la música? Nunca. Por eso no puedo soltar, porque estoy aferrado. Se trata de aprender a ver que la conciencia no es solo lo que la mente mira. La conciencia es lo que está detrás de la mente que mira. Ustedes me ven a mí y son conscientes de mí, pero no podrían ser conscientes de mí si no fueran conscientes de lo que hay acá detrás de mí, ¿no? Unos muebles, un ventilador, una pared. Ese es el fondo, ¿no? Y en el fondo sobresale esta figura, que ustedes dicen que soy yo, ¿no? Bien. Pero siendo consciente de la pared o del fondo, no soy actualmente consciente de que veo la pared, porque mi atención, que siempre tiende a particularizarse, se centra en esta forma física que parece que está hablándoles, y no en el fondo, gracias al cual percibo la forma. Pero no podríamos percibir esta forma si no percibiéramos el fondo. Y así ocurre con todo acto de conciencia. Somos conscientes de algo gracias a que somos también conscientes de otra cosa detrás. Soy consciente de una idea porque hay una no idea alrededor. Si no, no sería consciente de la idea. Soy consciente de una verdad como verdad porque hay una noción de inteligencia detrás. Y la verdad es la forma particular de esta inteligencia. Hay un sentimiento particular porque hay un fondo universal o total en mí que es un sentir siempre presente. Si no hubiera este fondo, no podríamos percibir ese sentimiento particular. Y es por esta facultad maravillosa que al focalizar nuestra atención en algo particular, dejamos de ser actualmente conscientes del fondo. A pesar de que lo seguimos siendo, soy el océano, pero yo estoy identificada con la ola. Podríamos decir. Yo sigo siendo el océano, pero yo ahora creo ser la ola. Pero si no existiera el océano, yo no podría percibir la ola, lo particular. Es parecido a una visión. En la visión, por ejemplo en el cine, ¿no? Cuando quiero enfocar claramente un primer plano, ¿no? Entonces lo que está detrás
se oscurece y queda borroso, ¿no? Si se quiere centrar lo que está en el fondo, se diluye lo que está en primer plano. Detrás de esta conciencia lúcida actual que tenemos de nosotros en primer plano, está esa presencia difusa de la realidad total que somos. Así que es necesario descubrir que esa cosa que parece no cosa, es nuestra conciencia completa, profunda. Pero yo ahora estoy adiestrado o acostumbrado solo a mirar lo particular. Esta partícula que está acá, hablando, aquella partícula, la otra partícula. Entonces estoy constantemente resbalando por lo que son figuras o estados particulares, fenómenos particulares de la conciencia, sin descubrir que esto implica ser toda la conciencia que hay en el fondo. Debemos aprender a aceptar esa no cosa presente que está en el fondo. Eso que parece que no es nada, que parece que es silencio, que parece que no tiene sentido. La tengo que aceptar porque es la base, es el sustrato del cual está hecha mi conciencia particular. Estamos mentalizados a creer que es más real la forma que el fondo, y no es cierto, porque una forma es solo forma del fondo. Estamos acostumbrados a creer que una ola es más real que el mar. Nuestra mente lo percibe así, porque el mar es amorfo, podemos decir, y la ola tiene forma, que percibe distintamente nuestra mente. Pero la ola no le da mayor realidad al mar. La ola está hecha del mar. Y percibimos la ola gracias al mar. O sea, lo que es no ola, no ola. Así todos los actos particulares de pensar, sentir, querer, son como olas de un océano. Nosotros atendemos a las olas de cada momento, sin tomar conciencia del océano que somos. Entonces, ¿de qué se trata? De educar a la mente, a prestar atención al fondo y vivir desde ese fondo las formas, o sea, desde la totalidad, vivir lo particular, desde la plenitud, vivir lo parcial.